Para nuestra edición de la 13, nosotros vamos a tomar contacto a esta hora con el diputado Iván Flores García. Diputado, ¿cómo está? Muy buen día para nuestra edición de la 13. Bienvenido. Buen día, Sergio. Buen día a todas las y los auditores de Radio Diferencia. En un fin de semana que va a ser especial, porque tal como lo estábamos conversando, Sergio, Sí. Payaco se agrega a las 4 comunas que ya estamos en cuarentena en la región de Los Ríos y otras 3 o 4 que están en fase 2. De tal manera de que la región, en términos generales, está en una condición de muchísima preocupación, producto de los altos índices de contagio que estamos teniendo, no digo en los últimos días, estamos teniendo antes de Navidad, ¿no? Mediados de diciembre, a lo menos, las cifras comenzaron a ser muy preocupantes, y lo dijimos, lo hemos insistido en la región, pero en esto de la Navidad y que los comerciantes estaban tremendamente complicados, que la gente pedía más espacio para poder hacer sus compras, salir, etcétera, cuestión que no siempre compartimos, pero también es parte de la comprensión humana en momentos críticos, que también hay que aflojar un poquitito en las medidas, en fin, todo esto con criterio. Pero como decimos comúnmente, nos fuimos al chancho. Y nos fuimos al chancho porque la verdad es que en vez de haber hecho las compras o hecho las visitas o haber recibido las visitas con muchísima cautela, la verdad es que nos fuimos al chancho como comunidad regional, y lo que vimos los días antes de Navidad entre Pascua y Año Nuevo eran filas y filas, Sergio, de personas comprando o cambiando o, en fin, yendo por todos lados. Y ahora que comienzan las vacaciones y comienza el turismo, peor. Entonces creo que aun cuando a la economía regional, a la pequeña economía, la del pequeño taller, la del pequeño comercio, afecte en la cuarentena, no queda de otra. Y la explicación es súper simple. Ayer estábamos revisando con algunas autoridades de salud esta situación y nos encontrábamos con que a nivel nacional el sistema de atención hospitalario está prácticamente saturado. Y en ese contexto, tal como lo dije en la Cámara hace unos días atrás, de seguir así, va a llegar un momento, tal como ya se vivió en otros países, en que con los hospitales llenos, si alguien se enferma y necesita ser hospitalizado porque está más grave, porque necesita ser tratado con urgencia para salvar la vida, se quedan esperando o en sus casas que llegue a buscarle una ambulancia que está llena, o se queda dentro de la ambulancia, como ya pasó al principio de la pandemia en algunas comunas de Chile, principalmente en la metropolitana, y se quedaban adentro de la ambulancia esperando 10, 12, hasta 14 horas hubo personas adentro de la ambulancia esperando que haya un espacio siquiera para poder recibirlo en el hospital. Y hubo gente que se murió sin alcanzar llegar al hospital. Entonces, si queremos evitar eso y estamos en el borde, estamos en el límite de que ocurra de nuevo esa situación, tenemos que quedarnos en la casa, respetar la cuarentena, aguantar de nuevo el chaparrón y sobre todo, Sergio, evitar los contactos excesivos al interior de nuestras casas con las familias, porque ahí está el problema principal, lo ha demostrado los análisis epidemiológicos y los análisis de trazabilidad. La mayor cantidad de los contagios se hace intradomiciliariamente. Las reuniones familiares, el asadito con los amigos, allí están ocurriendo la gran mayoría de los contagios. No ocurre en otras condiciones en la misma proporción que en la casa. Diputado, ¿qué le parece a usted el cambio del plan paso a paso del gobierno, del programa paso a paso, los últimos cambios que precisamente desde ayer jueves ya comienzan a regir en todo Chile? O sea, mira, creo que el plan paso a paso, si bien es cierto, tiene algunas deficiencias, la verdad es que es necesario tener un plan, porque si Claro. no ¿Ha sería dado un funcionamiento lío. este plan, diputado, según su criterio? ¿Perdón? ¿Ha dado funcionamiento, un buen funcionamiento este plan del gobierno según su criterio personal?
¿En medio de la pandemia, por supuesto? Yo creo que, a ver, separemos las cosas, Sergio. Ya, Creo que siempre es importante tener un plan, primera cosa. ya, Y esto que parece una tontería lo que estoy diciendo, la verdad es que no siempre ocurre. De hecho, en la región de los ríos, hasta que antes del plan paso a paso, que el plan paso a paso lleva ¿cuánto? 2 meses y llevamos 10 en pandemia, no había un plan, no había un plan, no había una directriz sobre la cual operar. Y por lo tanto, las autoridades sanitarias de repente se le ocurrió una cosa y de repente se le ocurrió otra cosa. Y así partimos, fue todo errático. Y errático porque al principio de la pandemia empezó en Chile en marzo, pero ya en el mundo ya llevaba 4 o 5 meses. Recordemos que esta cuestión partió en noviembre en China, en diciembre empezó a ser dramático. Entonces, bueno, cuando el ministro Mañalich dijo tenemos la mejor salud del planeta, lo dijo en marzo, no nos preocupemos, esto va a ser una pasadita nomás, 14 días y chao. Y luego en abril el presidente de la República dice, aquí lo peor ya pasó, compatriota, se estabilizó la curva, por lo tanto empezamos a llegar a la nueva normalidad. No tenían la menor idea de lo que estaba pasando, ni siquiera habían estudiado bien lo que, claro, alguien que nos escucha podrá decir que así es, una pandemia nueva, no se conocía. Sí, pero espérate un poquitito, llevaban ya 4 o 5 meses de ver en la televisión, de leer en los artículos científicos, de leer la prensa de lo que estaba pasando en el mundo. ¿Y cómo se le ocurría decir que lo peor ya pasó y que listo, estamos arreglados? Bueno, el plan paso a paso lleva poquito. Y eso obliga a que todas las regiones del país tengan ciertos criterios. Ahora, sin duda que no está dando resultados. ¿Y por qué? Porque por mucho que la autoridad sanitaria defina que en la fase 1 es cuarentena total y se restringen las movilidades, que la fase 2 permite que durante la semana algunos comercios pueden abrir bajo ciertas condiciones y que el fin de semana hay cuarentena, etcétera, etcétera, todos hemos visto en la televisión o escuchado en la radio o leído en la prensa de cómo la gente, y lo vemos cotidianamente, cómo la gente se las arregla para incumplir esta cuestión y en algunos días y en algunos lugares está lleno todo. Yo trabajo en Valparaíso y duermo en Viña del Mar después de la pega y veo la cantidad gigantesca de gente que va a las playas, que va a los malls, que anda en la calle. ¿Ah? Ayer tarde tuve que pasar por Santiago, porque me vine por tierra, tuve que pasar por Santiago a retirar unos documentos y Santiago estaba lleno como cualquier día. Y bueno, y pasemos por Valdivia y veamos cómo está. Eso parece un día normal sin cuarentena, entonces podremos tener mucho plan paso a paso, pero si la gente no se autocuida finalmente, si la gente dice, mira, voy a ir a la secretaría y regreso y me quedo el resto del día en la casa porque no tengo nada que hacer en la calle, y eso no ocurre, entonces bueno, tenemos un problema. Podemos planificar un montón de cosas, pero si no lo cumplimos con esto, estamos fritos. Y ya, claro. Mira, ayer en Valparaíso se denunció que se detectaron más de 500 permisos fraudulentos. Incluso es más, empresas de turismo ofrecían trasladar a la gente con permisos falsos. Entonces, mira, tú dices, hola, chita, ¿qué tenemos que hacer entonces, aparte de seguir presionando al gobierno para que hayan ayudas económicas y ayudemos a los microempresarios y ayudemos al trabajador por cuenta propia para que efectivamente no se vea obligado a salir y se quede en la casa? Aparte de eso, ¿qué hacemos para convencer a la comunidad que esto es cierto? Yo te conté el otro día, Sergio, que me encontré en una reunión con una autoridad aquí en nuestra región, en una comuna de nuestra región, que dijo, pues yo le reclamé, le dije, mire, por favor, póngase bien la mascarilla, no se la ponga en la barbilla, no se la ponga en el cuello, porque allí usted se puede contagiar de alguno de nosotros o usted nos puede contagiar a nosotros. Y me queda mirando y me dice, oye, pero si esta cuestión es pura mentira. Esto es producto de las empresas transnacionales, los países más ricos, bla, 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 que están haciendo negocios. Así que, por favor, ¿no ha leído alguna vez la prensa? ¿No se ha dado cuenta de que en Chile tenemos más de 20.000 muertos por COVID? Entonces, claro, las cifras oficiales son 16.000 y tantos, pero todavía están los 3.000 y tantos que se murieron de COVID, pero que el sistema no lo oficializa porque los primeros fallecimientos
registrados por registro civil no le hicieron PCR, entonces siguen estando como sospechosos. Tenemos más de 20.000 muertos en Chile y todavía hay personas que dicen, no, que esto es pura chiva, aquí no pasa nada, que no pasa. Bueno, mientras tengamos esa situación, Sergio, uno podrá inventar el plan más interplanetario del mundo y vamos a seguir teniendo una situación como la que hoy día nos preocupa demasiado, que es que estamos a punto de tener el sistema hospitalario saturado. Ya no en Santiago, como pasó, por ejemplo, en el Hospital San Juan de Dios. A mí me tocó, hago un paréntesis, a mí me tocó presidir la comisión que evaluó la acusación constitucional en contra del exministro de Salud. Yo presidía, por lo tanto, estuve todas las sesiones, evidentemente, y escuchando los testimonios del DEIS, que es el sistema de estadísticas epidemiológicas del Ministerio de Salud, donde dijeron, oye, aquí hay 3.000 muertos por COVID que no están registrados. Lo dijo el propio DEIS del Ministerio de Salud. Y el alcalde de Independencia dijo, bueno, en mi comuna tuvimos gente que falleció sin poder llegar al hospital y hubo gente arriba de las ambulancias por más de 14 horas, esperando atención porque el hospital estaba saturado. Bueno, esa situación que pasó en algunas comunas de la metropolitana está a punto de pasar en Chile completo. ¿Y por qué? Porque resulta ser que el sistema de camas críticas, que es algo que hizo bien el gobierno, hay que reconocerlo, se equivocaron por todos lados con la prevención, pero lo hicieron bien porque se dedicaron a trabajar cómo fortalecer la contención, que esto es el sistema hospitalario, cuando en realidad deberíamos haber trabajado en evitar contagios, pero a lo menos hicieron bien el aumento de las camas críticas. Pero resulta que de las, ya no me acuerdo exactamente, pero como 600 camas críticas que habían, hoy día tenemos más de 2.000 y tantas, resulta que están llenas, pues. Y en un sistema que es un banco integrado de cama crítica, o sea, está lo mismo en qué región esté una cama disponible, porque existe un sistema coordinado con la FACH para trasladar enfermos críticos que requieren cama crítica de una región a otra. Entonces por eso se maneja como un pool nacional, y en ese pool nacional el día de ayer había apenas un poco más de 150 camas críticas disponibles, y eso es de seguir con estas cifras de contagio todos los días, a lo menos en las 4 regiones de más alto contagio en Chile: Antofagasta, Magallanes, Los Lagos y Los Ríos. Vamos a tener en un par de días las camas críticas todas completas. ¿Y qué va a pasar ahí, pues, Sergio? Va a pasar lo más triste que ha pasado en este año que llevamos de COVID en el mundo. ¿Y qué es lo más triste? La muerte. Que cuando hay una persona que está con un síndrome respiratorio severo, correcto, y necesite una hospitalización inmediata en la UCI o en la UTI, o enchufado directamente con ventiladores mecánicos y con todas las máquinas, van a pasar dos cosas. Una, o le van a decir no lo podemos atender porque no tenemos ninguna cama crítica disponible, o van a tener los equipos médicos que tomar la dolorosísima decisión de decir a quién desconectamos para conectar a este otro, que yo creo que es una de las cosas más duras que le puede pasar a un equipo de salud, tomar la decisión. ¿Y qué es la decisión que han tomado en el mundo los distintos equipos médicos? Si hay una persona más de 80 años, la desconectan para darle espacio a un joven o a una persona un poco más joven que tenga más posibilidad de vivir más años. Fin de la historia. Y hoy día hay un cuestionamiento mundial de decir los países que dejaron morir a los viejos. Es claro, increíble todo esto. Fríamente sí. Es así, pero, sí, por supuesto. Pero es recontra triste. Entonces, ¿por qué llegar a esos bordes cuando perfectamente podemos evitar muchísima muerte si nos quedamos un poquito en la casa? Esa tontería ahora de insistir en las vacaciones, sí, uno lo entiende, ¿cierto? Que es necesario tomar un poquito de aire en un año tan complejo como el que vivimos, pero no podremos esperar un año o unos meses para recibir a los parientes que vienen de Santiago. En ese contexto, diputado, revisando su cuenta de Twitter, acá precisamente usted dijo, nos preocupa que el aumento de la movilidad se esté generando sin la exigencia de test PCR en el caso de los permisos de vacaciones. Sí, lo dije ayer, Sergio, sí, porque presentamos un proyecto. Correcto. Que lo firmamos varios, principalmente de la bancada de mi partido, la Democracia Cristiana.
donde hay varios especialistas en salud. Bueno, lo presentamos porque una cosa es que el ministerio diga, mire, quien quiera salir de vacaciones por una cuestión de trazabilidad, tiene que pedir un permiso y le vamos a dar el permiso sabiendo dónde usted va a estar. ¿Ah? O sea, Sergio, brillante locutor de la Radio Diferencia, pide permiso para ir a Quellón. Y todo el mundo va a saber que Sergio salió de Payaco y se fue a Quellón. Va a estar 3 días en Quellón y se regresa, no, muy poquito para ir a Quellón, una semana en Quellón y se regresa a Payaco. Si algo le pasa a don Sergio, se sabe exactamente dónde está, con quién estuvo. De ese punto de vista es bueno, Claro, es buena la idea, sí, pero mejor sería que antes que Sergio salga de Payaco, salga con un PCR negativo, por cuanto sabemos entonces que Sergio salió sanito, que no contagia a nadie, correcto. desde Payaco. No sabemos si Sergio se puede contagiar en una pasadita en una bencinera en Puerto Montt, o donde pasó a comprar galletas y resulta que tomó una moneda que estaba contaminado, la manilla a la puerta, etcétera, y se contagió por el camino. Pero eso es otra cosa. Entonces nosotros hemos dicho, mire, da lo mismo si una persona viene de Inglaterra o de China o de Italia o de Concepción. El virus es el mismo, el ser humano es el mismo y ambos pueden contagiar a otros ciudadanos en Chile, en alguna región. Por lo tanto, si hay exigencias de PCR para quienes vienen a Chile y que tienen que hacer cuarentena, o a lo menos un PCR que tenga 72 horas antes, a lo menos, la pregunta es, si vamos a favorecer la movilidad de personas, entonces hagámoslo con todas las personas que se empiezan a mover por Chile, que la mayoría van a ser chilenas y chilenos, de vacaciones. Entonces nosotros hemos dicho, bueno, que hoy día los consultorios están haciendo PCR, o los laboratorios privados están haciendo PCR, si es tanta la necesidad de salir de vacaciones de una región a otra, hagámoslo con PCR negativo y así aseguramos a lo menos que la gente que se está moviendo se mueva con un PCR negativo, o sea, sabiendo de que ellos no son portadores del virus ni van a ir contagiando por el camino. Eso se lo planteamos al ministro Pari, el ministro Pari quedó en revisarlo bien esta semana, a ver si se implementa como política nacional también. Estamos un poco atrasados, hay que reconocerlo, lo podíamos haber hecho antes, pero nadie sabía las cifras que podíamos tener y que estamos teniendo. Algunos lo advertimos, y lo hicimos a mediados de diciembre. Yo empecé a poner este asunto a mediados de diciembre, cuando estábamos viendo cómo las cifras, y sobre todo la del R0, yo creo que es una de las cifras más complejas que existe, y que tiene que ver con cuántas personas un contagiado contagia. ¿Cuántos votos? Cuando el R0 indica que Sí, son indicadores estadísticos, sí. epidemiológicos, a veces no es fácil entenderlos, pero más o menos se trata de que, por ejemplo, en Asia, el R0 o el R base, como tú quieras, era de 1,2. O sea, una persona contagia a 1,2 personas. Dicho de otra manera, 3 personas contagian a 4. Claro. ¿Ya? O Diputado, 4 contagios. sí, Lo ideal es que sea menos de 1. O sea, una persona contagiada no contagia al tiro a otra persona, y por lo tanto se mantiene en descenso la posibilidad de que la pandemia aumente. Bueno, ¿qué ha pasado? En Europa tuvimos un R0 al principio de 1,7, y en Chile, cuando partió el brote en la región metropolitana, el R0 llegó a superar 3. O sea, una persona era capaz de contagiar a 3. Pero hoy día tenemos en Chile un R0 de casi 1,3. Y eso significa que cada 10 días hay un aumento del 25% de los contagios. O sea, prácticamente cada semana vamos, o cada 2 semanas, vamos aumentando en un 50% en los contagios. Es exactamente lo que está pasando en Chile. Y por eso es posible de calcular que de seguir con estas tasas de contagio, Sergio, en 1 o 2 semanas podemos tener el sistema de salud colapsado. Discúlpame que lo deletree así, pero yo creo que es importante decírselo a la gente, por favor, entendamos que en el momento en que los hospitales estén saturados, no va a haber dónde atender a alguien, un familiar nuestro, un amigo nuestro, o uno mismo, que lo pueda atender porque están saturados.
Y recordemos que esto no es el inicio de la pandemia. Llevamos 10 meses, 11 meses de pandemia y los equipos de salud, los funcionarios de salud están agotados. Lo están diciendo los gremios, todos. Los gremios de enfermeras, los gremios de médicos, los gremios de asistentes, todos están trabajando con doble turno. Me lo decía un director de un hospital, me decía, mira, nosotros en este hospital somos como cualquier comunidad de ciudadanos. Tenemos gente que son enfermos crónicos, funcionarios, tenemos funcionarios que vienen saliendo de tratamiento de cáncer, tenemos funcionarios que no han podido jubilar porque como las jubilaciones son miserables, se las aguantan y ya son viejos. Bueno, todos esos funcionarios están en su casa haciendo telemático. Por lo tanto, los otros funcionarios que no son viejos, que no son crónicos, que no vienen saliendo de un tratamiento inmunodepresor, son los que están apechugando. O sea, un hospital que funcionaba, voy a decir cualquier cosa, con 500 funcionarios, hoy día está funcionando con 250 o 300. Y esos 300 están haciendo mucha pega, porque, claro, tú dices un administrativo puede hacer trabajo telemático y ayudar con los papeles desde su casa. Pero, ¿y qué trabajo telemático va a hacer un soldador? O un carpintero, o una señora del aseo, o un médico que tiene que hacer cirugía. No pueden hacer trabajo telemático, ese trabajo se hace en el hospital, pues. Entonces, como hay muchos trabajadores que no pueden hacer trabajo telemático porque su pega no se puede hacer telemáticamente, claro, hace que los que se tienen que quedar en el hospital estén haciendo la pega de dos, y ya llevan varios meses haciendo doble turno. Bueno, y lamentable, sí, es preocupante lo que pasa con los médicos y nos preocupa a todos sin duda alguna, diputado. No, pues las enfermeras, los tecnólogos, los kinesiólogos. Correcto. O sea, sí, todo el equipo de salud, los auxiliares, corren para acá, corren para allá, ya dejaron de ver a las familias. Y de hecho, ¿sabes tú que en el Hospital Regional Base han habido ya, no te voy a dar la cifra exacta, para que alarmar, pero han habido ya varias miles de licencias médicas, porque se han seguido repitiendo las licencias? Los funcionarios están reventados. Así es. Son datos duros y así están funcionando. Entonces no le sobrecarguemos más a los hospitales que ya están al límite de su capacidad de resistir cuando está llegando cada vez más gente enferma. Y si efectivamente la comunidad no entiende, no logra captar la magnitud de lo que se nos puede venir, si no somos responsables, podemos tener un desastre que va a dejar llorando a muchas familias porque se le murió un pariente o un querido amigo porque no lo pudieron atender. Diputado, o sea, el tiempo... Eso fue lo que vimos. Sí, correcto. Lo que pasó en el mundo entre los meses de febrero y marzo. Estados Unidos, el país más poderoso del planeta, cómo entraba uno por una puerta y salían directo para la fosa común por otra puerta, el país más poderoso del mundo. Porque no eran capaces de contener la ola de gente que llegaba en muy malas condiciones buscando una cama crítica que ya no había en los hospitales. Los hospitales empezaron a tomar la decisión, este sí y este no, a este lo conecto porque es joven, porque está sano en otras cosas y puede aguantar si se salva unos años más de vida, y este otro no, porque es crónico, porque no sé qué, o porque es muy viejo, y lo dejaban desconectado o no lo conectaban nomás. Sin duda alguna es un tema muy preocupante, muy complejo, diputado, y la verdad es que la invitación siempre va a ser la misma. Mientras no, si bien es cierto, hoy día ya están llegando dosis a nuestro país de vacuna y todo el tema, pero tenemos para rato. Eso yo creo que es importante entenderlo y no solamente escucharlo, sino que analizarlo un poco y poder comprender. Yo creo que comprender algo significa poder también ser parte de esa ayuda, y que creo que la mejor ayuda hoy día es autocuidarnos, poner de nuestra parte y entender realmente en lo que estamos. Diputado, lamentablemente el tiempo no alcanza. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Gusto de poder hablar con usted en esta jornada para nuestra edición de la 13. Muy amable. No, gracias a ti, Sergio. Mira, tenía varias cosas más que contarte, pero creo que en este momento no hay nada más importante que lo que conversamos. Si con esta conversación logramos que alguno de los auditores de Radio Diferencia que nos escucha tomó conciencia, sí, te digo que hicimos un buen aporte. Payaco empieza en cuarentena mañana. Y empieza en cuarentena mañana no porque a alguien se le ocurrió o quiera perjudicar el comercio payaquino, no. Mañana estamos La Unión, Valdivia, Los Lagos, Payaco, Río Bueno. Río Bueno en cuarentena, sí, y están... Los Lagos también. ¿Perdón? Los Lagos también.
Sí, por los lagos. Sí, correcto. Entonces, bueno, por favor, entonces hagamos caso de que esto no es antojadizo, de que esto es muy serio, y cuidemos a nuestras familias y a nuestros parientes y a nuestros amigos, a nuestros ciudadanos, que no los conozcamos, cuidémoslos. Un abrazo, Sergio. Diputado, muchas gracias, muy amable, que tenga buena jornada.